bendiga y los guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom para todos los hermanos de aquí de la comunidad. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torah que corresponde para esta semana. Ahora tenemos el privilegio de ver dos parashá, Ahareimot y Kadoshim, del libro de Vayikra. No sin antes, amados, les pedimos que nos ayuden compartiendo este mensaje, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube si no están suscritos y siguiéndonos en las redes sociales y compartiendo este mensaje. ¿Sí? Nos van a ayudar en este trabajo que estamos haciendo a favor de la redención final. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Vayikra en el capítulo 16. ¿Sí? El nombre de la parashá, la primera parashá que vamos a ver es Ahareimot. Pero antes vamos a hacer un pequeño rezo. Amén. Baruch pataf Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hanamim benatán la nueva Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha acogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Amén. Parashá Ahareimot, Vayikra 16 dice: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, al acercarse ante Hashem cuando murieron. Dijo Hashem a Moshe: habla Aarón, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario, hacia dentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré sobre la cubierta del arca. Con esto vendrán al santuario con un novillo, con una ofrenda por pecado y con un carnero como ofrenda de libación. Esta sección de la Torah empieza después de la muerte. Y la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Porque en realidad hay corrientes del judaísmo que nos dicen, ¿verdad?, que hablan ellos sobre la reencarnación, ¿sí?, que después de esta vida ellos vienen y siguen reencarnando y siguen reencarnando y siguen reencarnando. Y yo me reía una vez con alguien que me decía, bueno, si hay la reencarnación, que quería reencarnar en una mariposa. Pero ¿por qué una mariposa si la mariposa vive unas cuantas semanas, verdad? Entonces, nosotros no creemos en eso de la reencarnación. Si nosotros seguimos el judaísmo nexarita, el judaísmo de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, que está determinado que el hombre muera una vez, luego viene el juicio y después la resurrección, ¿sí? De la resurrección de los muertos, que cuando venga el Mashiach. En esta parashá básicamente nos dice y nos habla de la fiesta, de un día más solemne que hay dentro del calendario hebreo, que es de la fiesta de Yom Kippur. Y aquí nos habla después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? De los hijos de Aarón. Cuando ellos entraron al lugar Kadoshim, ¿verdad?, sin seguir lo que nuestro Padre Celestial había establecido de cómo ellos tenían que hacer para entrar al lugar Kadosh, porque en ese lugar no en todo tiempo podían entrar, y no los Cohen, sino que al lugar Kadoshim era el Cohen Gadol que entraba, y una vez al año, y no sin antes el sacrificio. Y ese tiempo en que le entraba el Cohen es en la fiesta de Yom Kippur, y no en otro tiempo podía entrar. Pero previamente él tenía que hacer sacrificio por él y por su casa, luego el sacrificio por el pueblo, y de esa manera él estaba habilitado para poder hacer el resto de sacrificios, y era todo un proceso que conllevaba, ¿verdad?, el poderlo hacer. Y normalmente el Cohen Gadol tenía 8 vestiduras de oro, revestidas de oro. Pero en Yom Kippur entraba con una sola vestidura de lino y con calzoncillo de lino. O sea, entraba lo más humilde posible,
¿sí? Para presentarse delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar analizando ese tema, pero antes vamos a ver lo que nos dice ahí mismo Vayikra en el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver lo que nos dice capítulo 10 de Vayikra, verso 6, después de la muerte de Nadab y Abiú. Voy a leer desde el 5, dice Vayikra 10:5, y se acercaron y los cargaron por sus túnicas hacia las afueras del campamento, tal y como había dicho Moshe. Y dijo Moshe a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, el cabello no dejen crecer y sus vestimentas no rasguen, para que no mueran. Y con todo, la congregación, dice, él no encolerice, y en cuanto a sus hermanos, toda la casa de Israel lamentará el incendio que prendió Hashem. Es decir, que a Aarón y a sus hijos que le quedaron, ¿sí?, les prohibió Hashem hacer duelo. Ellos no podían hacer duelo y no se podían rasgar sus vestiduras y no tenían que demostrar ningún tipo de lamento por la muerte de sus hijos. Imagínense, amados, que muchas veces está previsto que los hijos entierren a los padres, así está determinado en la Torá, pero no que los padres entierren a los hijos. Y en este caso se dio eso, ¿verdad? De que los hijos de Aarón entraron al lugar Kadosh Kadoshim, no estaban ellos autorizados para hacerlo, entraron a ese lugar y ellos murieron, ¿sí? Entonces, se le prohíbe a Aarón y a sus hijos hacer duelo. O sea, imagínense, amados, lo que significa perder un hijo, ¿sí? Lo que significa perder un hijo. Normalmente hay hombres que pierden a sus esposas y quedan viudas, o hay mujeres que pierden a sus esposos, quedan viudos, pero no hay un nombre o una categoría que se diga cuando el padre pierde a sus hijos, porque cuando el niño o el hombre o la mujer pierde a sus padres, quedan huérfanos. Pero ¿cómo se dice, y no hay esa categoría, si ustedes busquen, cómo se dice cuando el padre pierde a sus hijos? No hay nombre, amado. No hay nombre para ello. Es un dolor tan grande perder a los hijos cuando la Torá a nosotros nos dice que son los hijos que tienen que dar sepultura a los padres. Ahora, está determinado que todos vamos a tener que partir de este mundo, pero la clave es cómo nosotros nos vamos de este mundo. Confiando en lo que hemos hecho, en las obras que hemos hecho y en la obediencia a los mandamientos, porque vamos a ser juzgados por lo que nosotros hacemos en este mundo, por todo lo que hemos hecho. Y aquí vemos que en el caso de Nadab y Abiú, ellos partieron de una manera prematura, ¿sí? Ahora, se dice que la muerte de Nadab y Abiú trajo expiación para todo el pueblo. En la tradición de nuestro pueblo, se dice que la muerte de un justo trae expiación para todo el pueblo, ¿sí? Eso normalmente se dice, y aquí vamos a ver este caso en el Hebreos 9:28, se dice que Yeshua fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Es decir, que en las religiones nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, que Yeshua fue el que pagó por mis pecados y él se llevó ya todos los pecados y yo no tengo que pagar ninguna falta, ningún pecado, porque ya los pagó Yeshua. Así enseñan de una manera errada e equivocada. Sin mencionar también que a Yeshua lo ponen al nivel de Dios y dicen que él es Dios. Y hay una gran controversia e ignorancia en la gente, ¿verdad?, que piensa de esa manera que Yeshua es Dios. Es que los escritos del Nuevo Testamento inducen
de una manera malévola a que la gente piense de que Yeshua es Dios en realidad, porque más o menos lo hacen decir o lo hacen hacer cosas que Yeshua no dijo. En ninguna parte Yeshua dice que Él es Dios y en ninguna parte dice Yeshua que Él vino a llevar los pecados de todo el mundo. Porque lo que está en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado que se conoce, no puede contradecir la Torá. Porque la Torá fue primero, la Tanaj fue primero, y todo lo que está en el Nuevo Testamento, amados, yo tengo que pasarlo por el filtro de la Torá y el filtro de la Tanaj. No puedo repetir así tan fácilmente lo que dice el Nuevo Testamento si antes yo no he revisado en la Tanaj. Y si antes no he revisado en la Tanaj, está ahí. Porque el libro de Ezequiel, a mí me dice, vamos a el libro de Ezequiel, no sé si por ahí me ayudan, dice, el alma que pecare, esa morirá. Así dice el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a ver el capítulo 18. Capítulo 18, el verso 20, a nosotros nos dice, el alma que pecare ha de morir. El hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La rectitud del justo será con él, y la maldad del malvado será con él. Aquí no me dice que mi padre paga los pecados del hijo o que el hijo paga los pecados del padre. Cada alma y cada ser es juzgado de una manera individual, ¿verdad? Y nadie paga los pecados del otro, porque eso sería contradecir lo que está en la Tanaj y sería contradecir lo que está en la Torá, amado. Pero sí nosotros vemos que el Talmud a nosotros nos dice en el tratado Moed Katan 28a, sostiene que la muerte de los justos expía los pecados de su generación. ¿Sí? Similar a como el sacrificio del día de expiación, Yom Kippur, trae expiación, se considera que el sufrimiento o la muerte de un justo es un momento de pausa y reflexión que motiva al pueblo a hacer una teshuvá genuina de arrepentimiento. Es decir, que la muerte de un sadik, la muerte de un justo, motiva a que el pueblo haga teshuvá, haga retorno. ¿Y haga teshuvá o retorno a dónde? A nuestro Padre Celestial, al Elohim de Israel, no al Dios de las naciones, por si acaso. Al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Y haga teshuvá, retorno a dónde? A la Torá de nuestro Padre Celestial. Eso es teshuvá, o sea, la muerte de un sadik, la muerte de un justo, expía, ¿verdad?, los pecados del pueblo en el sentido que conmueve a la gente a hacer teshuvá o arrepentimiento de las faltas que tiene al acercarse al Elohim de Israel y al acercarse a la Torá del Elohim de Israel. Eso es totalmente diferente a decir que alguien se lleva mis faltas o a enseñar que alguien pagó ya por mis faltas y que yo no debo hacer absolutamente nada. Y así enseñan las religiones. De una manera equivocada, amados. De una manera equivocada. Ya sé que millones se pierdan. El Talmud compara la muerte de los justos como el sacrificio, dice en el templo, cuando se sacrificaban los animales. Las religiones enseñan que Jesús fue sacrificado. Ese es otro error, amado. Otro error que las religiones enseñan que Jesucristo fue sacrificado por mis faltas, por mis pecados. Y eso es un error de las religiones. Es un error porque en la Torá nuestro Padre Celestial no acepta sacrificio humano. En la Torá, nuestro Padre Celestial, no hay un verso en la Torá donde diga que nuestro Padre Celestial acepte sacrificios humanos o esté enseñando a su pueblo a que sacrifiquen personas. Desde ese punto de vista, lo que enseñan las religiones es un error,
Si nosotros vamos al libro de Vayikra aquí mismo, Levítico 18, verso 21, dice, de tus vástagos o de tus hijos no ofrendarás para que pasen frente a Moloch, y no profanarás el nombre de tu Eloah, yo Hashem. ¿Sí? Es decir, que nuestro Padre Celestial amado prohíbe los sacrificios humanos. Prohíbe los sacrificios humanos, y entonces diríamos, ¿qué pasó con Yeshua? Pues, ¿verdad? ¿Qué pasó con Yeshua si se enseña que Yeshua fue sacrificado por mis pecados? En realidad lo que pasó con Yeshua fue que Roma mató a un justo, que después le echaron la culpa a los judíos para ellos lavarse las manos y enseñaron otras cosas. Eso es diferente. Pero en la realidad es dicha de que Roma mató a un sadik, Roma mató a un justo, y la muerte de un justo expía los pecados del pueblo. ¿Sí? Entonces eso es diferente, amados. Eso es diferente. La expiación a todo aquel que hace teshuvá, o sea, que se arrepiente. Y también nos enseñan las religiones, por ejemplo, que Yeshua trae salvación, o que Yeshua es nuestro Salvador. Vamos a ver Lucas 2:11 lo que nos dice. Y la Torá a nosotros nos dice otra cosa, vuelta. El libro de Lucas, dice que hoy os ha nacido en la Lucas 2:11 dice que hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Pero el libro de Joel en el capítulo 2, verso 32 nos dice que todo el que invocar el nombre de Hashem será salvo. Todo el que invocar el nombre de Hashem será salvo. ¿Quién trae salvación? Hashem, nuestro Padre Celestial. Él es el que trae la salvación y nos da la vida eterna. ¿Quién es el que perdona nuestras faltas? Hashem, nuestro Padre Celestial. Es decir, que no podemos nosotros sacar del rol que tiene Yeshua en el plan de redención, y las religiones trataron al decir que Él les trae salvación, que Él perdona pecados, lo ponen al nivel de Dios. ¿Por qué? Porque Roma trató de quemar en la Edad Media con la Inquisición todas las Torah que había y dejar el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué vestigios nosotros tenemos, amados? Históricos de los libros del Nuevo Testamento no tenemos. Ningún vestigio histórico. Eso lo tiene Roma escondido en caja fuerte. No podemos nosotros comparar el Nuevo Testamento con un libro del primero, segundo, tercer siglo. Sabemos que los evangelios y algunos escritos que están en el Nuevo Testamento se escribieron 30 y 70 años después. Se compilaron después de 200 años de la muerte de Yeshua. Entonces no hay vestigios históricos en cuales nosotros podemos comparar. Pero si hay un vestigio histórico, amado, que nosotros podemos comparar, es el libro de Mateo de Shem Tov, que se lo encontró en el año 1300, 1400, en la Edad Media. Un Mateo escrito en hebreo, y Shem Tov, que era un rabino, lo tradujo al español. Por eso se dice el Mateo de Shem Tov. Ustedes lean ese Mateo, es diferente al libro de Mateo que nosotros tenemos. Totalmente diferente. Hay versos que en el libro de Mateo de Shem Tov están y que acá en el Nuevo Testamento no están. O versos que en el libro de Shem Tov no están y acá en el Nuevo Testamento sí están. Entonces alguien mintió, alguien añadió versos, ¿sí? Entonces sabemos cuáles son las intenciones, cuáles eran las intenciones de Roma. Desbaratar el Nuevo Testamento y que se queden con un Nuevo Testamento y poner a Yeshua como Dios, como Salvador, lo cual fue un error. Lo cual fue un error, amados. Y eso enseñan las religiones.
El libro de Joel 2:32 dice, todo aquel que invocar el nombre de Hashem es salvo, amados. También se presenta a Cristo o Yeshua como Dios. Y ese es un gran engaño porque él nunca dijo, yo soy Dios. Él nunca dijo que él era el Salvador. Él se presentó, amados, como un enviado de nuestro Padre Celestial. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10 tribus del norte que fueron dispersas. Y está escrito. En Mateo 10 está, amados. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la función que él vino a hacer? ¿Y cuál es la labor que delegó a sus talmidín, a sus discípulos que vayan a hacer? A nosotros nos presentan, amados, que él vino para todo el mundo y eso es falso. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, así es escrito, eso no lo pueden negar. A sus talmidín los envía a que vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo tampoco, como se enseña, ellos enseñan y dicen, no, Pablo vino para los gentiles, es falso. Es falso, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel también, que estaban dispersas en las otras regiones. Cuando Pablo escribe a los romanos, no era Roma que le escribía, eran las congregaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban ahí, a las sinagogas, a los hermanos que estaban ahí, al pueblo de Israel que estaba en Roma, por eso, pero no era a paganos, amados. La carta a los Efesios y todas las cartas van dirigidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los dispersos entre las naciones, que conocían de Hashem, que conocían de la Torá. Siempre que iba Pablo a una ciudad, iba primero a una sinagoga. Pablo no iba a cualquier lugar, amado. Iba buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ahora nos presentan otras cosas. Eso es diferente, amado. Eso es totalmente diferente. ¿Sí? En cambio, nosotros vemos que, por ejemplo, Devarim, Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio, Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, en el verso número 4, nos dice, es el Shema, amados. Shema, escucha Israel, Hashem es nuestro Eloah, Hashem es uno y único, Hashem es Ejad. Es decir, amados, que aquí se cae esa mentira de las religiones al poner trinidades, al poner dos dioses, etc. Hashem es uno y único, y no hay dos ni tres. Y ahí se cae la mentira que dicen que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Eso es falso, son escritos, son comentarios. La palabra de nuestro Padre Celestial está en la Torá, esa es la que fue dada por él. El Nuevo Testamento son escritos, ¿sí? Son escritos, cartas que se enviaban, no es la palabra de nuestro Padre Celestial. Hay que hacer todas esas aclaraciones, amados, para no confundirlos, ¿sí? El libro de Mateo 22:37, cuando a Yeshua le preguntan cuál es el primero y más grande mandamiento, y él dice, amarás a Hashem tu Eloah con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos, dice, está toda la Torá. Es decir, que los 10 mandamientos se los redujo en dos. ¿Por qué? Habían dos tablas. La una tabla donde estaban los mandamientos que nos daban la relación entre el hombre con nuestro Padre Celestial, y la otra tabla estaban los mandamientos donde había la relación del hombre con el hombre. Entonces, él dice 2 mandamientos. Pero no es porque solo son 2 mandamientos, amado. ¿Sí? Las naciones ni aún esos 2 mandamientos quieren respetar, amado. Y las religiones enseñan de esa manera. Entonces, el libro de Hebreos, a nosotros nos presenta a Yeshua
verdaderamente como lo que es, como el Cohen Gadol. ¿Sí? El libro de Hebreos a nosotros nos presenta a Yeshua como Cohen Gadol. El libro de Hebreos no nos presenta a Yeshua como Dios, no nos presenta a Yeshua como Salvador, nos presenta como un Cohen Gadol, como un mediador. Porque la labor del Cohen Gadol, ¿cuál era la labor del Cohen Gadol? Enseñar la Torá y traer al pueblo al conocimiento del único y verdadero Dios. Esa era la labor del Cohen Gadol. ¿Sí? Esa era no tenía otra labor. Era un intermediario, un mediador. Y el libro de Hebreos, vamos a revisar el libro de Hebreos, a nosotros nos presenta a Yeshua como un Cohen Gadol, como un sumo sacerdote. El libro de Hebreos, vamos a ver el capítulo 4. Estoy revisando el código real. El código real. Hebreos 4. En el verso 14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran Cohen Gadol, un sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra convicción sobre él. Entonces, si Hebreos 4 nos dice que Yeshua es nuestro Cohen Gadol, en el 5:10 nos dice, y fue proclamado por Elohim Cohen Gadol por la palabra dicha del Melkel Sadik. ¿Sí? Entonces nos dice que fue proclamado Cohen Gadol. Hebreos 2:17 dice, por lo cual Yeshua debía ser semejante a todas las cosas a los hermanos, para que pudiera llegar a ser misericordioso y fiel, Cohen Gadol, en lo que tiene que ver con Elohim, a fin de expiar los pecados de Israel. ¿Sí? Entonces, Yeshua en realidad es un Cohen Gadol, amados. Es un Cohen Gadol, es un sumo sacerdote, pero Yeshua no es Dios, como las religiones lo enseñan. Yeshua es el medio que nos ayuda a nosotros a expiar las faltas a través de la Teshuvá o a través del arrepentimiento, amados. Pero como enseñan las religiones que Él ya pagó todas las faltas, que Él ya se llevó todos mis pecados y yo no tengo que hacer absolutamente nada, entonces es un error, amados. Es un error lo que enseñan las religiones. ¿Sí? En la parashá que estamos viendo, en esta sección que estamos viendo, nos dice, amados, en el capítulo 16 estamos, en el verso 2, nos dice, y dijo Hashem a Moshe, habla Aarón, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario hacia adentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré sobre la cubierta del arca. Es decir, amados, que el Cohen Gadol no en todo tiempo él podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Y al lugar Kadosh Kadoshim, o al santuario, al lugar más sagrado, los Cohen no podían entrar. Solo el Cohen Gadol. Solo el Cohen Gadol. Ahora, hay lugares, amados, que son más santos que otros. Y hay personas que son más cados, más santas que otras. Y hay tiempos que son más cados que otros. ¿Sí? Entonces vamos a ver del grado de santidad de los tiempos. Vamos a ir analizando estos tres conceptos. Hay lugares que son más cados que otros. Hay personas que son más santas que otras. Y hay tiempos que son más santos que otros. Tenemos, por ejemplo, nosotros los 7 días normales de la semana, que son los 7 días que componen una semana, ¿verdad? Son los 7 días normales. Pero dentro de esos 7 días hay un día que es más cados que otro, que es el Shabbat. Y esa diferencia nosotros tenemos que saberla, amado. Que el Shabbat es un día cados,
que el Shabbat a nosotros no nos pertenece, que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Ese día lo dedicamos al servicio de Él. Ese día leemos la Torá, nos congregamos, nos reunimos, alabamos, ¿verdad? Y estamos en armonía con Hashem. Pero también hay días dentro de esas semanas o de los meses que son días elevados, más que un Shabbat, que son Shabbat Gadol, lo que se conoce en las fiestas. Cuando una fiesta cae entre semana, ese día, amado, se eleva espiritualmente y ese día se convierte en un Shabbat grande. Así sea que caiga entre semana o así sea que caiga en Shabbat, ¿sí? Y a la vez también, dentro de los tiempos, hay fechas o fiestas que caen en una determinada fecha que son más solemnes que otras. Y esa fecha, que es más solemne que todas las fiestas, es Yom Kippur, amado. Es la fiesta de Yom Kippur, que es el día más solemne de todas las fiestas y es el día más solemne de todos los días, que es muy diferente a los otros días. Entonces, esa diferencia nosotros tenemos que hacerla, amado, y conocerla. Además de esto, dentro del pueblo, nuestro Padre Celestial en este libro de Levítico, Vallecra 19:1, le dice al pueblo, ustedes serán santos o serán cados porque yo soy cados. Le está pidiendo a todo el pueblo que sea cados, pero dentro de ese pueblo habían personas o habían tribus que eran más cados o más santas que la otra. Entonces dentro de eso había un grupo que eran los levitas, que eran más elevados espiritualmente y más consagrados espiritualmente a las cosas de Hashem que el resto, hablando del pueblo. Y dentro de los levitas había un grupo que eran los Cohen, que eran más elevados y más cados que los otros. Y a los Cohen se les exigía más que a los levitas. Los Cohen tenían más labores que los levitas. Y de la misma manera, dentro de los Cohen había alguien que era más cados y más elevado espiritualmente que el resto, que era el Cohen Gadol. Esas diferenciaciones nosotros tenemos que saberlas, amados, tenemos que conocerlas. Dentro de la estructura que nuestro Padre Celestial ha establecido para su pueblo, ¿sí? Y de la misma manera, amados, en cuanto a los lugares o sitios, ¿verdad? Si el pueblo de Israel es Kadosh, el lugar donde habita también es Kadosh. Lo que convierte a un lugar Kadosh no son los que habitan en ese lugar, amados, ¿sí? Es decir, que ¿quién hacía Kadosh un sitio, un lugar? Son las personas, no el lugar como tal. La obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, amado, hacía que ese lugar sea Kadosh. Y en ese lugar que era Kadoshim, no podían entrar en cualquier tiempo, ¿verdad? Solo en Yom Kippur. Y al lugar Kadosh sí podían entrar los Cohen. Entonces, ¿quién santifica un lugar, amado? Son las personas. Son los que componen ese lugar. Muchas veces la gente anda buscando lugares, ¿sí? Sin saber que quienes componen el lugar es que elevan ese lugar espiritualmente o santifican el lugar de la misma manera, amados. Nosotros como jefes de hogar, ¿quién santifica ese hogar? ¿Quién santifica esa familia? Somos nosotros. Muchas veces la gente está esperando que de afuera venga algo, como un poder, venga y lo haga hacer cosas, etcétera. O andan buscando los milagros de un lugar a otro lado. Y no es así, amados. Somos nosotros. Cada uno de nosotros somos los que santificamos los lugares. Somos los que santificamos nuestros hogares. Santificamos nuestro trabajo a través de hacer un buen trabajo, a través de dar los vueltos correctos, a través de dar las pesas justas. Nosotros santificamos nuestros lugares de trabajo o nuestras profesiones o toda actividad que hagamos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, amados? Que estamos viendo referente a los lugares
referente a los tiempos, ¿verdad? Y referente a las personas. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? Tiene la aplicación práctica en cada una de nuestras actividades, amados. Porque el libro de Revelaciones o Apocalipsis dice que Yeshua nos hizo reyes y sacerdotes para el Eloah de Israel. ¿Sí? Así está en Revelaciones 1:6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. En Primera de Pedro también dice, amados, que nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Hashem. ¿Quién tiene que santificar un lugar? ¿Quién tiene que santificar el hogar? ¿Quién tiene que santificar nuestro trabajo? Somos cada uno de nosotros, porque hemos sido constituidos como Cohen, como sacerdotes delante de nuestro Padre Celestial. Lo que sucede es que nosotros no nos vemos como tal. Y no cumplimos ese rol que nuestro Padre Celestial nos ha delegado en este tiempo a cada uno de nosotros, y no nos vemos como Cohen, no nos vemos como sacerdotes de el Dios Altísimo, y tratamos de hacer una diferencia entre un pueblo y otro pueblo, cuando nuestro Padre Celestial, amado, no hizo división de pueblos. Para nuestro Padre Celestial, su pueblo es uno solo. ¿Sí? Cuando dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Que, vamos a ver Jeremías en el capítulo 31. Jeremías 31 dice, Jeremías 31, dice en Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Hashem, en que haré un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? Es decir, que se vienen días en que nuestro Abacados hace un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y dónde están las miles de religiones que afuera existen, amados? Si el pacto que se viene es con Israel y con Judá, es decir, con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel y con Judá. Y dice, no como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos invalidaron mi pacto, si ustedes siguen leyendo. Y el nuevo pacto que hace nuestro Padre Celestial dice, pondré mi Torah en su mente y en sus corazones, para que la puedan cumplir. Ese es el nuevo pacto, hermano. Que nuestro Padre Celestial escribe su Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahí no dice el Nuevo Testamento. Ahí no dice los escritos de Pablo. Ahí no dice eso, amado. Es la Torah y ese es el nuevo pacto. Y es con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? No es con otro pueblo, amados. Y no es con otras religiones como se presentan afuera. Para nuestro Abacados, como dice el profeta, de las dos varas, de las varas de Joseph y de la vara de Judá, él hace una sola vara. Es decir, que a los dos pueblos los une. Ahora, si yo no soy Judá y no soy parte de Israel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conversión al Eloah de Israel. Adherirme al Eloah de Israel, amados. Eso es lo que tengo que hacer. Aceptar al Dios de Israel. Aceptar la Torah del Dios de Israel. Aceptar al Mashiach del Dios de Israel. No a Cristo Jesús o Jesucristo. Eso no, amados. Porque el nombre de él es Yeshua HaMashiach. ¿Sí? A él es que tenemos que aceptar como el Cohen Gadol enviado por nuestro Padre Celestial, porque él dijo, Yeshua dijo que él no vino a abolir la Torá, que él no vino a abolir lo que dijeron los profetas, y cuando él envió a sus talmidín, los envió, le dice en Mateo 10 está, por camino de gentiles no vayan, a ciudades samaritanos no entren, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando a él le preguntan, él dice, Yeshua, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está claro, amado,
Que la gente que se quiere perder ya porque quiere, porque de ahí la escritura está clara. ¿Sí? Lo que nos dice el mismo Yeshua. Entonces vamos a ver lo que nos dice Zacarías. Zacarías. En el capítulo 14, Zacarías, el capítulo 14, verso 9 dice, y será Yud-Heh Vahei, rey sobre toda la tierra en aquel día, Hashem será uno y uno su nombre. Amado, Hashem va a ser el rey que reine sobre toda la tierra. Y uno es su nombre, amado, que todo el mundo va a conocer, no otros nombres. Como nuestro Padre Celestial lo nombran de distinta manera, de distinta forma, las distintas religiones que hay afuera. Uno y único es su nombre y va a haber un solo Eloah en toda la tierra. Y eso va a suceder en los postreros días, amados. Entonces vamos a seguir avanzando. En el verso número 4 y 5 nos dice aquí de esta para allá, estamos en Vallicrá 16, el 4 dice, una túnica de lino sacra vestirá y calzas de lino vestirán su carne, con una faja de lino se ceñirá y con un turbante de lino cubrirá su cabeza, vestimentas sacras son, y sumergirá en agua su carne y las vestirá. Entonces vemos aquí, amados, en esta parashá, en esta sección de la Torá, la forma en que nuestro Padre Celestial establece de cómo el hombre podía hacer reconciliación cuando se había desviado. Y da la forma aquí, si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, cómo tenían que acercarse a Aarón, ¿verdad? Para hacer reconciliación, no solamente por él y su casa, sino también por el pueblo, a través del sacrificio de los animales. En realidad, amados, la esencia de la Torá o el tema central de la Torá nos muestra la reconciliación, cómo el hombre tiene que hacer para reconciliarse con Hashem. Ese es el tema central de la Torá, amados. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial por las desconexiones que nosotros hemos hecho? ¿Sí? Y entonces vemos que Yom Kippur, amados, es el tiempo que nuestro Padre Celestial estableció para que la nación de Israel haga reconciliación con Él. Y no sin sacrificio de animales, amados. Y aquí nosotros más adelante en el capítulo 16, en el verso número 7, dice que tomará 2 machos cabríos, 16:7 dice de Levítico, Vallicrá, y tomará 2 machos cabríos y los parará ante Hashem a la entrada de la tienda de reunión y echará suerte sobre los machos cabríos, dice, una suerte para Hashem y una suerte para Azazel. ¿Sí? Era con esos machos cabríos que tenía que presentarse. Y el libro de Enoc, amados, el libro de Enoc, en el libro de los vigilantes, el libro de Enoc, a nosotros nos habla de Azazel. El libro de Enoc es un libro apócrifo. Ahora, las religiones desvirtúan esto, ¿verdad? Y Azazel dicen es otra cosa, etcétera, ¿verdad? Pero está en el libro de Enoc, que lo encontraron en las cuevas de Qumran, ¿sí? Y entonces nos dice quién es Azazel en realidad. ¿Y qué hizo Azazel? ¿Y por qué la Torá lo nombra Azazel? Imagínense que la Torá lo nombre Azazel. Y aquí en el libro de Enoc nos dice, Azazel era uno de los vigilantes que descendieron sobre el monte Hermón, ¿verdad? Y dice que Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas,
a hacer cuchillos, a hacer escudos, a hacer corazas, y les dio el conocimiento de todas las armas de metales, ¿sí? Y el arte de trabajarlas, los brazaletes, los adornos, el uso del antimonio para las mujeres, cómo debían embellecerse, ¿sí? Cómo usar y ponerse en sus párpados, y toda clase de piedras costosas. Y todas las tinturas y colorantes, surgió mucha impiedad y fornicación. Es decir, que el que propició que el hombre se matase a través de las armas de guerra, el que propició y enseñó a las mujeres a cómo maquillarse para seducir a los hombres, a fornicar y adulterar, nuestro Padre Celestial ahora le dice, sobre ti te devolvemos todas esas faltas, todos esos pecados que tú enseñaste, te las vas a llevar tú. ¿Sí? Y eran confesadas todas esas faltas, todos esos pecados sobre el macho cabrío que era para Azazel, y era enviado vivo al desierto a que muera. Es decir, que nuestro Padre Celestial le devolvía a él. Y si realmente el pueblo hacía teshuvá y se arrepentía de esos errores que le enseñaron los ángeles caídos a los hombres, si se arrepentían, dice que sobre los portones grandes que había en el templo se pondría un listón rojo. Y si esas faltas eran aceptas de parte de nuestro Padre Celestial, cuando ese chivo expiatorio se lo enviaba y moría, y al regresar el que lo llevaba, era que el listón se volvería blanco. ¿Sí? Es decir, que nuestro Padre Celestial perdonó la falta del pueblo, los pecados que habían cometido en contra de él. Pero si no se convertía ese listón rojo en blanco, nuestro Padre Celestial no aceptaba. Y casualmente dicen que después de la muerte de Yeshua, después de que Roma lo mató, se dice que ese listón nunca se volvió a convertir, el listón rojo que hacían, porque ellos seguían haciendo después de la muerte de Yeshua. Las religiones enseñan que ya los sacrificios se acabaron, que ya no se hacen sacrificios. Eso es falso. Históricamente sabemos que se siguió haciendo sacrificio en el templo después de la muerte de Yeshua. Pero ese listón que lo ponían en las puertas del templo, nunca después de la muerte de Yeshua se transformó en blanco, ese listón rojo que ellos ponían. ¿Por qué? Porque las faltas del pueblo no fueron aceptadas de parte de nuestro Padre Celestial. No tuvieron perdón. Lo quiso el pueblo y lo quiso Roma con Yeshua. El matar a un justo. ¿Sí? El matar a un justo. Y nosotros sí ahora tenemos expiación por la muerte de ese justo. Anteriormente nosotros orábamos, y en el Sidur está, que se ora por los méritos de Abraham, Isaac, Jacob. Ahora oramos por los méritos también de Yeshua. ¿Sí? El justo que fue muerto de una manera horrible por Roma, ¿verdad? Y que nuestro Padre Celestial lo elevó porque él no tuvo ningún error. O sea, fue una persona que como tal, o sea, ¿cómo nosotros vamos ahora a decir cómo obedezco yo los mandamientos si nadie me dio el ejemplo de cómo debo obedecer? Yeshua nos dio el ejemplo, amado. Él obedeció toda la Torah. No tuvo ninguna falta. Por eso fue elevado como un Cohen Gadol, ¿sí? Por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Según la orden de Melquisedec, según la orden según esa orden es la que él está oficiando. Porque imagínense ahora en este tiempo, nosotros ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para acercarnos a nuestro Padre Celestial? Sin templo, sin los Cohen en sus servicios para que oficien, ¿verdad? ¿Cómo se haría? Pero ahora nosotros tenemos un camino que es muy diferente para acercarnos a nuestro Padre Celestial, para acercarnos a la Torah, y es a través de Yeshua, ¿sí? Que es el mediador, amado. Porque esa era la labor del Cohen Gadol, era un mediador entre nuestro Padre Celestial y el pueblo. Pero tenía que ver también que el pueblo tenía que hacer teshuvá para que esa mediación opere. De lo contrario, no pasa nada. Si la gente no quiere hacer teshuvá, si la gente no quiere hacer retorno, si la gente no quiere arrepentirse de sus faltas, de sus errores, ¿verdad? Entonces, amados, Yom Kippur
Dice la Torá que es un mandamiento perpetuo. Es un mandamiento perpetuo que nosotros debemos seguir respetando. Y en el día de Yom Kippur, ¿verdad? Por lo general nosotros hacemos ayuno ese día. Y no calzamos nada que tenga que ver cuero, no vestimos de blanco. Y es un ayuno de 24 horas seguidas, amados, donde no bebemos ni agua. Es un ayuno totalmente diferente. Y eso es lo que está enseñando nuestro Padre Celestial ahora, porque ya mismo venimos, ya mismo se viene este Yom Kippur, ¿verdad? Ahora estamos en la cuenta del Omer, rumbo a Shavuot. Luego de Shavuot vienen las otras fiestas. Viene Yom Teruah, viene Yom Kippur y luego Sukkot. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? Preparar a su pueblo, amados. Prepararnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para lo que se viene. En realidad, Yom Kippur es un día de juicio. Y nos está enseñando Yom Kippur que en el postrer tiempo va a venir un juicio para todas las naciones, para todos los hombres, y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que nosotros hacemos. También en esta parashá yo quiero recalcar aquí un tema, la prohibición que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, da de no consumir sangre. En el capítulo 17, verso 10 dice, y todo hombre de la casa de Israel y del prosélito que reside entre ellos, que consumiere toda sangre, dice, concentraré mi atención sobre el alma que consumiere la sangre y la separará del seno de sus pueblos. Es decir, será apartado, será hecho a un lado, amado. Ahora, en el 18:5 dice, y esta es la clave, amado, guardarán mis decretos y mis leyes, que llevará a cabo el hombre, y por ellos vivirá yo, Hashem. Es decir, muchas veces queremos nosotros vivir más. Y aquí nos dice, guarda mis mandamientos y vas a vivir. ¿Sí? Y el que no guarda los mandamientos, no. Tiene muerte espiritual primero, después muerte física. Ya avanzando, amados, entramos al capítulo 19. Al capítulo 19, vamos a ver, 19. La parashá Kadoshim dice, 19:1, y habló Hashem a Moisés diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, Kadosh, santos sean, porque yo soy Kadosh. Yo, Hashem, tu Eloah. Todo hombre, dice, todo hombre a su madre y a su padre reverenciará, y mis Shabbat guardarán, yo, Hashem. ¿Sí? Entonces, amados, nuestro Padre Celestial aquí nos da una clave. Dice, sean santos porque yo soy santo. Y nos da una lista, amados, de mis dos mandamientos que nosotros debemos respetar para ser santos. Que haciendo estos mandamientos que nos da, dice nosotros vamos a ser santos. Y el primer mandamiento que aquí nos da, nos dice todo hombre a su madre y a su padre reverenciarán. ¿Sí? Reverenciarán. Y el mundo en general, amados, ¿cuándo es el día que más reverencian a sus madres? ¿Quién me dice? ¿Cuándo es el día que el mundo en general más reverencian a sus madres? ¿Sí? ¿Quién me dice? El Día de las Madres. En el Día de las Madres todo el mundo se acuerda de que tiene mamá. Y todo el mundo se acuerda y va con el ramo de flores, ¿verdad? Y van, lo más increíble que es que le compran, ¿qué le compran? Cocinas para que cocine. O le llevan comida para que prepare, en el Día de la Madre les prepare. Cosa que las mamitas están ocupadas ahí preparando la comida que todos le llevan. ¿Qué descanso es ese? ¿Qué Día de la Madre es ese? Miren lo que dice la Torá. Miren lo que nos dice la Torá, amados. Estamos en la parashá Kadoshim, en el capítulo 20, en el verso 23 nos dice, y no sigan las tradiciones del pueblo
que evacúo frente a ustedes, puesto que todo ello hicieron y me asqué de ellos. Es decir, amados, esas tradiciones, que el día de la madre, el día del padre, el día del niño, son tradiciones paganas. Las fiestas de Navidad y Carnaval y son fiestas paganas de tradición del pueblo, ¿verdad? Y nosotros no debemos seguir. Porque dice nuestro Padre Celestial, ser cados porque yo soy cado, ser santo porque yo soy santo. Si anteriormente nuestro Padre Celestial ya dio un mandamiento, amados, en Shemot 20, en Shemot 20 nosotros vemos el mandamiento de que dice nuestro Padre Celestial, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer para obedecer a nuestros padres, a nuestras madres? Shemot 20, Shemot 20 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem, tu Elohim, te da. Honrarás, y el honrar es todos los días, amado, no una vez al año. Es todos los días, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen. Es decir, yo quiero vivir más tiempo en esta tierra, tengo que honrar, tengo que respetar, tengo que ver por mis padres, por mi madre, no abandonarlos, amados. Es un mandato, es un mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo. Dice, ser cados porque yo soy cado. ¿Y cómo ustedes tienen que hacer o qué es lo que tienen que hacer para que sean cados? ¿Sí? Entonces, aquí nos dice nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aparte de honrar y ver por nuestros padres, mi día de Shabbat guardarán. Es decir, que cuando yo estoy guardando el día de reposo, me estoy convirtiendo en una persona cado. Me estoy elevando espiritualmente, ¿sí? Y lo firma, dice, yo Hashem, no hagan idolatría, y no hagan idolatría, dice, y se dirijan a dioses de fundición. Yo Hashem, ¿sí? Cuando degüellen una ofrenda festiva de Shalom a Hashem, para que se les conceda gracia, degüéllenla en el día de su degüello, será comida, y asimismo al día siguiente, y lo sobrante hasta el día tercero, al fuego será quemado. Es decir, que eso no tiene que quedar mucho tiempo, y acuérdense que en ese tiempo no había la refrigeración que ahora tenemos para poder conservar los alimentos, ¿sí? Porque si ellos se comían un alimento contaminado, les iba a afectar la salud. Dice, cuando sigan la cosecha de su tierra, no finiquitarás la esquina de tu campo y no rebuscarás, dice, no rumirás. Y de tu viñedo las ramillas tiernas no tomarás. Los frutos caídos del viñedo no reunirás, para el pobre y el prosélito lo dejarás. Yo Hashem, ¿sí? No hurtarás, o sea, no robarás. No negarás fácilmente ni mentirás el hombre a su prójimo. No jurar por mi nombre falsamente. No profanar el nombre de Hashem. Yo soy Hashem. No oprimir a tu prójimo. No robar. No retendrás el salario de un trabajador contigo hasta la mañana. No maldicirás al sordo y frente al ciego no pondrás obstáculos. Temerás a Hashem tu Elohim. No harán perversión de justicia, no favorecerás, dice, al pobre, no privilegiarás al noble, con equidad juzgarás a tu prójimo. No propagarás el chisme en tu pueblo. Y todos estos mandamientos, no te vengarás, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo, yo Hashem. Y da una serie de mandamientos nuestro Padre Celestial, que es la fórmula que nos da la Torá para que nosotros seamos cados delante de Él, ¿sí? Amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde, a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. No se olviden
compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y darle me gusta. Y seguirnos en las redes sociales. Que nuestro abacados los bendiga y los guarde. Shalom con todos, amados. Shalom, shalom.